¿Cómo podemos, como iglesia, los creyentes, como pueblo de Dios, reflejar su gloria en un entorno que parece cada vez más oscuro y más ajeno a Dios? Bien, esta carta de Apocalipsis, y especialmente el texto que leíamos públicamente hace un momento, vemos que Jesucristo nos llama a ser una luz que alumbra con poder, con amor y con fidelidad. Hoy exploraremos cómo podemos vivir como luz en el mundo. Cómo llegar a ser esa luz que quiere Dios que sea su pueblo en medio de un mundo caído. Hoy aprenderemos cómo alumbrar con el poder de Dios, ese poder que es su Espíritu operando en medio de su iglesia. ¿Cómo podemos alumbrar con el amor de Cristo que nos impulsa a tener compasión con el perdido y servir incluso al incrédulo? ¿Cómo también ser luz, manteniéndonos fieles en su palabra, en la proclamación de la verdad, sin adulterarla, sin ningún tipo de confusión? ¿Está listo, hermano y amigo, para descubrir juntos cómo ser luz en medio de un mundo que necesita desesperadamente? Sí, necesita desesperadamente una luz que ilumine el sendero, que le libre del peor mal que le asedia, que es el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Así que hoy he llamado nuestra reflexión una iglesia que siempre ilumina, una iglesia que siempre ilumina. Y analizaremos a la luz de Apocalipsis 2, del 1 al 7, tres aspectos. En primer lugar, que somos una luz que ilumina con poder. En segundo lugar, que somos una luz que ilumina con amor. Y en tercer lugar, somos una luz que ilumina con fidelidad. Vamos entonces a iniciar nuestra meditación. En primer lugar, somos una luz que ilumina con poder. Continuamos en este día con nuestro libro de Apocalipsis y ya agotamos el primer capítulo y hoy nos corresponde abordar el capítulo número 2. Y quisiera que usted recordara que aquí en Apocalipsis se nos revela el Señor en toda su gloria. Y hoy, como lo hemos dicho, así como pasó en el primer siglo, en el día del Señor, Dios se manifestó y Juan pudo contemplar su gloria y escuchar su voz. Y hoy le animo a que nosotros sigamos en esta misma línea. Hoy es el día del Señor como en aquella oportunidad. Hoy Cristo está en medio de los candeleros de oro que son la iglesia, como hoy estamos nosotros aquí reunidos. Hoy podemos ver a Cristo revelado en su palabra y verlo en su gloria eterna. E insisto en esto porque es muy significativo pensar que ahora en este capítulo 2 se nos deja ver cómo se entrelaza misteriosamente lo temporal con lo eterno y lo celestial con lo terrenal. Tenga en mente esto, porque ya sabemos que este libro es una revelación de Cristo en gloria. Es importante captarlo, tenerlo en vista cuando leemos el mensaje que Dios da en este capítulo 2 y capítulo 3 a las iglesias de Asia,
en el primer siglo. Son mensajes del Señor. Y vuelvo a decir, son mensajes del Señor cuando Él está en gloria eterna y dirige su mensaje a la iglesia que está en esta tierra, en el tiempo, y que permanece aquí en este mundo hasta que Él venga. A esa iglesia es a la que le está hablando desde su morada, desde su gloria eterna. Quiero que recuerde que las 7 iglesias de Asia representan toda la era de la iglesia. Y es necesario que lo tengamos presente, porque esta carta entonces se dirige también a nosotros en el día de hoy. Hoy Cristo nos está dirigiendo la carta. Así que si usted va al versículo 1, donde dice en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hoy el Señor está diciendo, escribe a la iglesia Gracia Soberana en Bogotá, Colombia. Escribe a la iglesia Faro de Gloria en Bogotá. Escribe a la iglesia del Señor Jesucristo en Medellín. Este es un mensaje para toda la iglesia de Cristo que transita en esta tierra. El Cristo ascendido, resucitado, glorificado, se dirige a nosotros hoy en esta carta. El Señor habla a su iglesia de todo tiempo y lugar, hemos dicho. Su palabra es vigente todo el tiempo en que la iglesia está en esta tierra, hasta la segunda venida del Señor. Mientras peregrinamos en este mundo, mientras la iglesia está aquí puesta para alumbrar a los que están asentados en tinieblas y sombra de muerte. Sí, es para nosotros este mensaje hoy, esta carta. Esa es la realidad. Somos el candelero que Dios por su gracia ha puesto para alumbrar un mundo caído, junto con los demás candeleros, las otras iglesias locales en muchos lugares de Bogotá y de Colombia. Y lo primero que encontramos aquí es que el Hijo de Dios tiene el señorío y sustenta esa luz en su iglesia. Por eso quiero remarcar aquí en primera instancia, somos una luz en manos del Señor. Vamos entonces otra vez al versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí se nos identifica a Cristo como el que remite la carta. ¿Sí lo nota? Y se nos describe de una manera muy particular. Antes de adentrarnos en el texto, advirtamos que el estilo literario es un estilo epistolar. Comienza y termina esta porción del verso 1 hasta el verso 7. Vemos que comienza y termina al estilo de las cartas del Nuevo Testamento. Es una característica. Y podemos entonces afirmar, sin lugar a dudas, que estamos frente a la segunda epístola a los Efesios. ¿Sabía eso? Y en el saludo de introducción, siempre en las 7 iglesias el Señor se presentará con una característica específica. No es una característica al azar. Él se describe y se presenta de acuerdo a la situación que vive la iglesia, al asunto que tratará en cada iglesia. Y en este caso, la característica es clara. Cristo tiene algo en su diestra. ¿Sí lo nota? ¿Qué es? Las 7 estrellas.
Cristo tiene en la mano las estrellas y anda en medio de los candeleros de oro. Así que esto enfatiza algo importante para nosotros hoy, así como para la iglesia de Éfeso en el siglo I. El señorío de Cristo en medio de su iglesia, su agencia, su operación en la iglesia, de acuerdo a su función de ser un candelero en medio de un mundo que está en tinieblas. Sí, tenga en cuenta esto, hermano, amigo. Las estrellas, ¿qué hacen? Alumbran. Y así también el candelero, ¿qué hace? Ilumina. Así que el asunto va a girar alrededor de ese aspecto, de cómo la iglesia cumple esa función de ser luz en un mundo asentado en tinieblas y sombra de muerte. Y Él tiene las estrellas en su diestra. Él tiene la potestad de esas estrellas y tiene también la potestad de los candeleros. Y permítame aquí, hermano y amigo, hurgar un poco más en la teología bíblica. Por Génesis sabemos para qué creó Dios las estrellas. ¿Usted sabe para qué las creó? Génesis 1:16 dice: e hizo Dios, yo se lo leo para que no se distraiga buscando allá en su Biblia. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Las puso Dios para alumbrar sobre la tierra. Entonces, ¿para qué son las estrellas? Fácil, para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué más dice Génesis? Dice, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que todo era bueno. Este mundo asentado en tinieblas espirituales, hermano, amigo, necesita estrellas que iluminen y muestren el camino de la verdad. ¿No fue por eso que una estrella guió a los magos hasta Cristo? Interesante, ¿no? Esos magos estaban buscando al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y dice aquí que Cristo tiene las estrellas en su mano derecha. Él tiene el control y su diestra representa el poder y soberanía. ¿Y qué son las estrellas a todas estas aquí en el contexto de Apocalipsis? ¿Qué vienen a hacer esas estrellas que iluminan ese camino con la verdad? Iluminan el camino hacia Cristo. Bueno, repasemos versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que las estrellas son los ángeles. Y la palabra ángel en el griego es una palabra que se puede traducir también como mensajero. Son los mensajeros del Señor en la iglesia. Esos son las estrellas que tiene Cristo en su mano. Son las estrellas que llevan el mensaje de la palabra de Dios, son los mensajeros de Dios para que lleven esa palabra a la iglesia y la iglesia alumbre con la verdad fielmente al mundo que está en tinieblas y sombra de muerte. Su iglesia ilumina con todo el fulgor en el mundo a los asentados en sombra de muerte. Resplandecen por eso los creyentes, dice Pablo. ¿Cómo resplandecen los creyentes en medio del mundo? Resplandecen como luminares en un mundo y en una generación maligna y perversa. ¿Nota la asociación de todo esto? ¿Sí la capta, por favor? Es muy importante esto.
Se está corriendo el velo de grandes realidades de lo que es la iglesia y lo que debemos ser nosotros en manos del Señor. Por eso, lo segundo a remarcar aquí es que somos luz para el mundo. Somos luz para el mundo. Eso, insisto, debe ser la iglesia. Debemos ser eso en manos del Señor. Y el Señor está en medio de nosotros, como dice otra vez el versículo 1. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro, ¿qué es? La iglesia. Está activo. Él no está sentado, el Señor Jesús. ¿Sí lo nota? Está activo, está andando en medio de los candeleros. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote que vimos en el capítulo 1, que está velando porque el candelero no le falte nada y dé la luz séptuple, plena, delante de Dios y delante de los hombres. Es el trabajo de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Ahora recuerde, el Señor está en gloria. Sí, está en su gloria eterna. Omnipresente, vigila sus iglesias en esta tierra. Está al tanto de todas ellas. Hoy está en medio de nosotros y está al tanto, caminando en medio nuestro. Y Él está conociendo, o no conociendo, Él sabe mejor en detalle cada cosa de su iglesia, porque Él está caminando siempre en medio de ellas. Sabe cómo están sus lámparas, cómo está usted, si está refulgente, dando luz, expresando a Cristo, o es una lámpara que ahí medio alumbra, hay medio, ¿no? O solo usted le humea el pabilo, la mecha, solamente echa humo ya, porque usted es un creyente tibio. Eso lo sabe Cristo, porque Él camina en medio de sus iglesias. Él sabe la condición de cada uno de ustedes, de cada una de sus lámparas. Qué hermoso, ¿no le parece? El Señor recorre su iglesia. En un instante, en un segundo, conoce todas las cosas porque Él es omnipresente. Él está en gloria eterna. Recuerde, nosotros estamos aquí en un tiempo. Aquí hay momentos. Para el Señor no hay momentos. Él en un solo instante sabe todo de todos en su iglesia. No ignora los puntos fuertes, así como tampoco los débiles. Está atento y provee lo necesario para mantener la luz brillante, evitar que se desvanezca o palidezca. Este candelero de Éfeso se mantenía muy ardiente en su doctrina y de esta manera era un candelero que resistía eficazmente el engaño. Mire conmigo, versículo 2. Yo conozco tus obras. Recuerde, Él está en medio de su iglesia. Él la conoce. Sabe lo que hace y lo que no hace. Y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bueno saber que Cristo conoce perfectamente a su iglesia. Y Él sabe cada lámpara por las que ha pasado, por las verdes, como decimos, y las maduras, por su fidelidad aún en medio de la presión que el mundo ejerce, en medio de la tentación, su fidelidad, el estar siempre firme, paciente, dice el texto, estar sostenido, estar allí trabajando arduamente por amor de su nombre. Eso lo conoce el Señor muy bien y remarca
por pura gracia, remarca esas virtudes que no son en ningún sentido algún tipo de mérito que hay en nosotros. Porque ya sabemos por qué es que alumbra el candelero, ¿lo recuerda? El candelero alumbra porque es que el sumo sacerdote está allí llenando el depósito con el Espíritu Santo, ¿lo recuerda? Y es por eso que alumbra, no es por nuestra propia capacidad. Y ahí está entonces la gracia de Cristo y reconoce que aún es por su obra. Como dice el apóstol Pablo, no soy yo, sino es la gracia que opera en mí. Y por eso es que hay toda esta obra, arduo trabajo, paciencia, no se soporta a los malos, se prueba a los que dicen ser apóstoles, se sufre, se tiene paciencia, se trabaja por amor del nombre del Señor y no se desmaya. Eso es solo por gracia, porque Dios opera en su iglesia. Amén. La iglesia se ve tentada muchas veces a condescender con las formas más populares de hacer iglesia. Algunos se preguntan y constantemente le dicen a usted o me dicen a mí, pastor, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Sí le han preguntado eso? Y es que como hay tantas iglesias y esto, y unas hacen una cosa y otras hacen otra. Claro que sí. Y es por causa de que no todas las iglesias se han mantenido como la de Éfeso, firmes en la doctrina, pacientes. No han cedido a un evangelio más liviano, a una práctica litúrgica más relajada, a algo que se conforme más con el mundo. No somos una iglesia donde entra la persona y entonces empiezan a seducirla con música y con una orquesta y le ponen humo y le ponen esto y le ponen la otro. No somos eso. Así fue la iglesia de Éfeso. Probó, dice el versículo 2, las doctrinas de los que decían saber mucho, tener mucha sabiduría espiritual, se decían ser hasta apóstoles. Parece que la carta a los Efesios se escribiera hoy para el siglo XXI, donde se levantan por ahí hombres que dicen el apóstol fulano de tal, el apóstol. Hay hasta apóstolas ahora, se ha oído a veces por la radio y por el internet. Todo eso es mentira. Éfeso denuncia a los falsos maestros, las falsas doctrinas. No permite que sea arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y cuando usted mira la carta de Pablo a los Efesios, aparece eso, ¿no? Dice el texto que Dios ha levantado en su iglesia pastores y maestros para la edificación de la iglesia. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Es una iglesia que estuvo dispuesta a sufrir, a permanecer firme. No desmayó, permaneció en el tiempo, perseveró. Sí, las otras iglesias se conformaron al mundo, las otras iglesias vinieron con esto, otros dijeron, hay iglesias que dicen, no, venga que aquí hay profecía, venga que aquí hay milagros, venga que aquí le sano al enfermo, venga que no sé qué, pero la iglesia de Éfeso se mantuvo paciente, año tras año, firme, soportó, dice, has sufrido, has tenido paciencia, verso 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por eso la iglesia debe asegurar su púlpito con la sola palabra de Dios, sola escritura. Y practicar solo lo que dice la palabra del Señor. Si no, al final del día vamos a terminar como una iglesia que parece un club bonito y atrayente, pero no es una iglesia sana. Éfeso no se deja seducir por las formas mundanas, carnales, pero descuidó un aspecto que no parece cardinal, pero sí lo es para el Señor. Y eso nos lleva al segundo punto a tratar hoy, es
Somos luz que ilumina con amor. Es significativo que el reproche del Señor a la iglesia no es por causa aquí de un pecado escandaloso, no es por una falta grave moralmente hablando. No, se trata de otro asunto que está obstaculizando la luz del candelero, que no permite que funcione el candelero adecuadamente, que no sea eficaz en su función. Sí, hay fallas en la iglesia de Éfeso. Y el Señor nos está diciendo hoy también a nuestra iglesia, gracia soberana, hay fallas. Y quiero en primer lugar aquí decir, si el amor se apaga, nuestra luz se desvanece. El candelero alumbra, motivado por el amor al Señor. Pero si el amor se apaga, ese amor al Señor se apaga, la luz se desvanece. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso quizás se había centrado en aspectos importantes, en la doctrina, en discernir, en ser fiel con la verdad, en denunciar los falsos maestros, en no dejarse seducir por las formas mundanas, pero dejó de lado otro aspecto, el amor al Señor. Y esto nos hace pensar en algo interesante o significativo mejor, y es que el Señor le dice a la iglesia, tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Y eso nos conecta o nos recuerda una alusión a cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Sí se acuerdan? El Señor estaba muy interesado en ese tema con Pedro. Pedro le había acabado de negar. Y 3 veces le dice el Señor a Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, pero pareciera que el Señor Jesús todavía no está convencido. ¿Me amas? Y hoy el Señor nos dice, ¿amamos al Señor? El Señor Jesús hoy en medio de nosotros pregunta, ¿me amas? La pregunta a usted, a cada uno, a mí, ¿me amas? Y Pedro contestó siempre, sí. Sí, Señor, yo te amo. Sí, tú sabes que yo te amo, pero ¿será que sí? ¿Quedó convencido el Señor Jesucristo? Usted y yo podemos decir fácilmente a la pregunta, sí. Pero hay muchas maneras como estamos negando a Cristo. Así como Pedro lo hizo en esa ocasión. Aunque andan delante de Dios, los efesios, sus corazones se han apartado un poco de Jesús. Sí, se han apartado de su fidelidad a Él, de su amor por Él, por su causa. Su amor se ha enfriado. Sí, el amor se enfría, ¿sabía? Y parece ser que se ha enfriado en relación con la práctica de la doctrina. Me explico, la doctrina se aplica sin amor ahora en la iglesia de Éfeso. Hay una línea muy delgada entre el énfasis en la sana doctrina y el legalismo despiadado sin amor. Y ese puede ser un aspecto que está llamando la atención el Señor Jesús a su iglesia y nos está llamando hoy a nosotros. ¿Usted le gusta mirar la viga en el ojo ajeno y poner al otro a marchar así?
y aplicarle la doctrina sin compasión, sin amor. Y el Señor le dice a usted: has dejado de amarme. Cuando es más importante las formas, la conducta, los formalismos, pero despojados del amor sincero, del corazón puro, de buena conciencia, de fe no fingida. Cuando eso empieza a darse, el candelero está en peligro de ser destruido, de apagarse, de dejar de iluminar. Es cuestión de amor al Señor y no de un frío apego a las doctrinas y a la ley y a la práctica. Este puede ser, insisto, el aspecto que está reprendiendo el Señor en Éfeso. Pero también se asocia con algo, y es con el énfasis que quiere darle Cristo a su mensaje para la iglesia de Éfeso. Y esto tiene que ver con la función de ser luz en el mundo que está asentado en tinieblas. Hay una reprensión de parte del Señor Jesús a su iglesia de Éfeso en cuanto a que no está cumpliendo adecuadamente como un candelero que alumbra en un mundo que está asentado en tinieblas y sombra de muerte. No hay amor hacia Cristo porque no hay amor hacia el perdido. No hay amor hacia los que están en tinieblas. No hay amor hacia el pecador, que sus pasos se precipitan hacia el infierno y su alma se perderá. Y no hay amor por él. Y les confieso, hermanos, que yo no enseñé la escuela dominical pensando en Apocalipsis. Pero sí nota la conexión. Los mandamientos, ¿cuáles son? Amar a Dios. Y uno igual, amar al prójimo. No había la compasión, el amor que caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo. La función de la iglesia en cuanto a ser sal y luz y no esconder el candelero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El amor hacia la causa de Cristo estaba palideciendo y también la luz se estaba apagando en la iglesia de Éfeso. Lo segundo aquí es que si el amor se apaga, nuestra luz desaparece. El amor por el Señor y su causa son determinantes en el avance del reino de Dios en esta tierra asentada en tinieblas y sombra de muerte. Si las estrellas no alumbran, ¿a dónde irá a parar el incrédulo? Dígame, ¿a dónde va a parar el incrédulo? Si la estrella no alumbra el camino hacia la verdad. El avance del reino, la edificación de la iglesia pierde fuerza, luz. Y si la iglesia deja de ser luz como la sal y deja de cumplir su función, están destinadas a desaparecer. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Note que ahí está el énfasis del mensaje de la iglesia a la iglesia de Éfeso.
¿Qué hará si no corrigen eso? El candelero será destruido. La iglesia de Éfeso ya no será luz. Y si usted mira la historia de la iglesia de Éfeso, hoy día no hay ni rastro siquiera de la ciudad. Es muy significativo todo lo que representaba la iglesia de Éfeso como un candelero en el siglo I. Y debemos de preguntarnos hoy, ¿qué representa Gracia Soberana como candelero hoy en medio de nuestra ciudad? Porque Éfeso fue un gran candelero. Fue un centro cristiano del siglo I muy sobresaliente. Vaya conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 10. Cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, llegó a Éfeso precisamente. Y allí inició la iglesia en esa ciudad. Y Pablo desarrolló su ministerio por varios años, dice versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. Note, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, fueron alumbrados, ¿sí nota? Con la palabra del Señor, con el Evangelio. Esta iglesia fue de las más privilegiadas, hermano, amigo. Como le dije, Pablo se quedó allí un buen tiempo. Casi 3 años desarrolló su ministerio en esa iglesia y por eso fue uno de los centros cristianos más influyentes que sirvió para que el evangelio llegara a toda Asia Menor. Contó con una gran constelación de estrellas que le dieron luz a esa iglesia. Sí, mensajeros que llevaban la palabra de Dios, que llenaron la iglesia de esa luz. Pablo, uno de ellos, quien reveló grandes cosas a esa iglesia. Lea la carta a los Efesios y nomás en la introducción él habla del gran misterio de la predestinación, ¿lo recuerda? Esa iglesia recibió gran luz de sus mensajeros, pero no solamente habló de la predestinación Pablo, sino habló de la iglesia como una con Cristo, como Adán y Eva, y habló también de la lucha espiritual de la iglesia, y todo eso llenaba de luz esa iglesia para irradiar y resplandecer en un mundo asentado en tinieblas. Allí también Pablo dejó a Aquila y a Priscila, pero también dejó a su gran siervo Timoteo como pastor. Y el Señor llevó a Juan el apóstol también allá a Éfeso. Y recuerde que a Juan se le encargó, el Señor Jesús le encargó a su madre María y se fueron a vivir juntos a Éfeso. Allí hay una tumba, había una tumba en Éfeso de María, la madre del Señor. Felipe vivió en Éfeso. Sin embargo, las palabras del Señor se cumplieron cuando dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso nos movemos al último punto. Somos luz que ilumina con fidelidad. ¿No cree, hermano, que debemos ser vigilantes en este aspecto? En el verso 1, el Señor dice: escribe. Qué bueno que el Señor dejó esto por escrito, si no se hubiera olvidado. Y ahora, hoy el Señor nos lo dice. Hoy, aquí nos dice que tiene contra nosotros
una exhortación. Esta palabra sirve de testimonio a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Atendamos la exhortación, hermanos, a ser fieles al Señor en amor en estos aspectos. Porque así podemos ser como iglesia un candelero y no perder nuestra luz. Recuerde que el Evangelio debe estar siempre presente y latiendo en nuestros corazones. Recuerde que es el Evangelio el que nos dice que Dios es por pura gracia, por su puro amor que nos salvó. Con el gran amor con que nos amó, por gracia somos salvos. Ese Evangelio debe avivar nuestro amor continuamente por Cristo y su obra. Ser una iglesia fiel en medio de un mundo que nos asedia, un mundo que quiere ahogarnos, un mundo que pareciera que no deja que la iglesia actúe, surja, dé luz, alumbre. Pero podemos hacerlo si en verdad amamos al Señor. Si nos mantenemos fieles en la doctrina y en predicar la verdad en amor, en anunciar el reino a toda criatura, a los de afuera, no para ser contenciosos con ellos, no para discutir de asuntos ni controversias, sino la verdad en amor, con paciencia, dispuesto hacia el incrédulo que es contrario a nuestro pensamiento, a nuestros estilos de vivir, etc. Por eso aquí debemos, en primer lugar, remarcar que debemos seguir amando lo que el Señor ama y odiando lo que el Señor odia. Versículo 6. Pero tienes esto. Hay algo que atesora el Señor de la iglesia en Éfeso, que es que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esa es una iglesia fiel, que ama lo que el Señor ama y odia lo que el Señor odia y aborrece. Estos nicolaitas parece ser que eran hombres de Éfeso que, acostumbrados a los ritos templarios de una gran diosa que se adoraba en Éfeso, que era la diosa Diana. Recuerdan que incluso la economía de Éfeso giraba mucho alrededor de las artesanías, de hacer templecillos de Diana que se vendían allí. Y muchos, por condescender y quizás por no perder su fuente de trabajo, su estabilidad económica, su rol social, querían seguir practicando cosas y llevarlas a la iglesia relacionadas con esos cultos idolátricos. Parece que estos nicolaitas entonces estaban aferrados a esas costumbres mundanas. Pero la iglesia de Éfeso no cedió ante esa presión, no condescendió, no fue tentada a olvidar su compromiso con el Señor. No estuvo dispuesta en ningún sentido a hacer más livianas las exigencias para un creyente. No estuvo dispuesta a decir, no, es que sí, definitivamente no guardemos el día del Señor fielmente. Mejor hagamos después del culto, vayámonos a paseo y nos vamos juntos como hermanos y disfrutamos de un asado y tal, porque es que así hacen los demás. Pero la iglesia de Éfeso no condescendió con nada de eso. Me comunico, es una ilustración. Debemos odiar lo que Dios odia. Y en este caso, Jesús habla del odio con mucha fuerza. ¿Sí lo nota? Dice,
aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Sí, el Señor quiere que seamos fieles en amor hacia nosotros mismos en la iglesia, en amor hacia el pecador, pero nunca abandonar la verdad y la doctrina, nunca ceder, nunca condescender con los incrédulos, con el pecado, más bien rechazarlo y odiarlo, así como Dios también lo rechaza y lo odia. Si eso no es así, si no hacemos las cosas en amor a Cristo, a su reino, a su gloria, es porque no estamos atendiendo a su exhortación y a su llamado. Por eso quiero terminar diciendo: arrepintámonos de nuestra falta de amor. Sería lo último para decir aquí. Miren por favor el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Debemos oír al Señor esta mañana, hermano. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga. Y si usted está con su mente por allá volando en la estratosfera, perdió el año. Porque el Señor es el que está hablando. Es su palabra. Él dice: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota el plural. Este mensaje no es solo para Éfeso. ¿Sí lo nota? Es para las iglesias, para nosotros, como lo he dicho tantas veces. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que se mantiene firme, que se mantiene fiel en el amor al Señor, el que no deja enfriar el amor por Cristo. Has dejado tu primer amor, es la reprensión del Señor. Pero el que persevere en ese amor y realmente lo muestre, expresando a Cristo dentro de la iglesia, aplicando la verdad en amor dentro, pero también anunciando por compasión y por amor al prójimo la verdad al incrédulo, es el vencedor. Es el que se arrepiente, el que atiende a la voz de Cristo, el que tiene oído espiritual y atesora la voz del Señor y se mueve. Hermano, lo animo a corregir su sendero. El amor por Cristo y por su causa aquí en medio de la iglesia debe ser su prioridad, y el amor por Cristo y por su causa con el incrédulo debe ser una prioridad. Alumbrar es nuestra función. Porque si dejamos de alumbrar y la sal deja de salar, ¿qué queda? Y dice el Señor: al que venciere. ¿Y si oye el singular? Le está hablando a cada lámpara que está en cada iglesia. Al que venza, al que persevere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vuelvo a decirlo: el que persevera, el que se arrepiente a la luz de la gracia de Dios día a día, continuamente,
es aquel que vence por gracia. Y Dios le permite entonces seguir siendo alimentado por Cristo y por su amor, por su gracia, por ese árbol de vida, esa vida abundante que hay en Cristo, para que el amor fluya a través suyo cada vez de una manera más exuberante y se muestre esa luz de Cristo. Jesús dice, es ese árbol de la vida. Es un árbol que conduce a la vida eterna. Volviéndose a Jesucristo, es posible hallar vida abundante. Él es el alimento de nuestra alma. De Él podemos comer. Amigos, si usted aún no cree en Cristo, aún hay posibilidad que usted se alimente de Cristo, arrepintiéndose, pidiendo gracia, misericordia a Cristo, que salve su alma por causa de su pecado. No solamente la iglesia debe arrepentirse, usted escuche hoy de nosotros como creyentes el mensaje del Evangelio. Queremos alumbrarle el camino para que su alma no se precipite en el infierno y se arruine por la eternidad. Amigo, joven, jovencita, señor, señora, por favor, vaya a Cristo. Él es el árbol de vida, el único que da vida, en el cual hay vida abundante y eterna. Ese árbol de vida que estaba allá en el Edén, del cual tomaban inicialmente Adán y Eva en su condición de rectitud y de inocencia perfectas, pero que perdieron por causa del pecado. Ahora es posible ir otra vez a ese árbol a través de Cristo y salvar nuestras almas. Comprende la gran gracia y misericordia de Dios para su vida. Hoy, esta mañana, el Señor le alumbra el camino. Arrepiéntase, abrace a Cristo. Y usted, mi hermano, anímese también. Vuelva nuevamente a ver la gloria de la gracia de Dios en Cristo. Y arrepintámonos de nuestros malos caminos, enderecemos nuestra senda y tomemos más de Cristo para ser más amables, más amorosos, para dar más luz, para expresar más la vida de Cristo, para ser guiados por el Espíritu Santo, para ser una iglesia que alumbra en un mundo que está asentado en tinieblas y sombra de muerte, para vivir en la esperanza de lo eterno, de que un día tomaremos de ese árbol en un cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Hay cosas por corregir en su vida? ¿Hay amor por Cristo que usted ha perdido en el camino? ¿Hay poca luz en su vida que ya que casi el pabilo ni humea? El que tiene oído, oiga, arrepiéntase, coma de Cristo, vaya a Cristo, viva en Cristo, fortalezcas en Cristo. El camino está abierto. Recuerde que Cristo le amó y se entregó por usted, y que ese amor sea el motivo para también vivir a la medida que el Señor quiere. Y permítame terminar con la lectura de Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios 3,
¿Por qué no hacer de esta porción nuestra oración personal? Por esta causa, verso 14 del capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Note, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cimentados y arraigados en ese amor que Cristo nos mostró cuando nos dejó ver que Él padeció, murió en una cruz y pagó por nuestro pecado. Y ese amor nos impulse nuevamente a ese amor por Cristo y lo expresemos de una manera fiel. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia. Oremos. Padre, Señor bueno, te damos gracias por tu palabra nuevamente, esa palabra que es vida y espíritu. Señor, te rogamos, bendícela de tal manera que nos lleve a un arrepentimiento continuo, sostenido, que nos lleve a reconocer cómo nuestro amor se ha enfriado, Señor, y volver a mirar tu gracia en Cristo para volver nuevamente a una experiencia fresca, renovada, de amor hacia ti, correspondiendo a la grandeza de Cristo y lo que nos mostraste a través de su cruz. Ayúdanos, Señor, que como iglesia sigamos creciendo, que como iglesia nos volvamos más a Cristo para alimentarnos de Él, y que nuestro amor hacia Él y su causa siga firme. Ayúdanos a mantenernos pacientes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en amor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo, con acciones de gracias. Amén y amén.